Ahora vamos a hablar de Ecuador. En alerta máxima, su capital Quito fue blanco de inusuales ataques con granadas y 2 coches bombas contra la autoridad encargada de las prisiones en ese país, que funcionan como centros de operaciones de bandas del narcotráfico. La primera detonación se llevó a cabo el miércoles en una zona comercial del norte de la capital y un segundo vehículo fue incendiado en la madrugada de este jueves en la capital ecuatoriana. Ambos tenían cilindros de gas en su interior. La deflagración causó daños en los exteriores del edificio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, el departamento estatal encargado del control y custodia de las cárceles del Ecuador, por lo que la policía indica que este atentado sería una amenaza al organismo por el traslado de presos a otras cárceles. Es una de las tesis. Por su parte, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha manifestado que desde ayer se han detonado de forma controlada 3 granadas en la región. Escuchemos a Pablo Ramírez, director general de Inteligencia del Ecuador, sobre las detenciones que ocurrieron en las inmediaciones donde ocurrieron los hechos. Identificaron 6 personas aproximadamente en las calles 10 de agosto, en La Y aproximadamente. Y de esta manera serían elementos vinculantes, lo que estas 6 personas que actualmente se encuentran aprehendidas, las que le vincularían a este hecho. Son 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, 1 colombiano. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad, y fueron liberados con medidas sustitutivas. Criminalística levantó algunos indicios. El lugar se mantendrá acordonado hasta el día de mañana para que puedan realizar un nuevo barrido ya con la luz del día y tener elementos nuevos que nos permitan tener una línea investigativa. Para actualizar esta información y analizarlo, me voy a comunicar en estos momentos con el doctor Francisco Jiménez, ex ministro de Gobierno de ese país. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto poder compartir esta entrevista con usted. Por supuesto, toda Latinoamérica lo está escuchando y queremos entender el balance de lo que viene ocurriendo en ese país luego de todo lo acontecido en esta antesala de comicios electorales con rumbo también a este balotaje. ¿A qué respondería estos ataques? Bueno, hay que decir que el país entró en una etapa de definición muy grave luego del terrible asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya habían habido otros asesinatos también igualmente importantes, como por ejemplo el alcalde de Manta, Agustín Intriago, que habían conmocionado al país. Pero se podría pensar que lo del candidato presidencial Villavicencio fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión para que se tomaran medidas bastante más radicales, como el traslado de presos a cárceles de máxima seguridad, para que se incrementaran los registros en las calles, inclusive con la presencia de la fuerza militar, y poder llevar a cabo requisas más importantes, sobre todo en el centro de donde se producen la mayoría de asesinatos, que es lo que se llama la zona 8, y que es donde está la ciudad de Guayaquil, con Durán y con San Borondón, que es donde se han producido el 70-80% de los hechos de sangre durante los últimos 3 meses. Entonces, a partir de este momento, las medidas se han incrementado drásticamente, las requisas también, los operativos también, y estas reacciones pues ciertamente están vinculadas con este proceso de reacción por parte del Estado. De alguna manera, algunos sostienen, porque está cerca de las oficinas del SNAI, que es la entidad encargada de administrar las cárceles, los coches bombas que han sido detonados y las detonaciones que se han llevado a cabo. Entonces, la hipótesis es que se quiere intimidar al SNAI para que afloje un poco las medidas que se decidieron tomar hace unos días a propósito de lo que sucedió con el candidato presidencial. Esto obviamente se enmarca dentro de una lógica mucho mayor, que es la del incremento de la violencia en el país, que tiene que ver sobre todo con el crimen internacional y particularmente con el narcotráfico, pues que hoy por hoy pues, ha permitido solamente durante el año 2023 incautar 151 toneladas de droga.
Ahora, doctor Jiménez, hay que analizar también el componente político, ¿no? Porque evidentemente estamos con miras a un balotaje, de pronto hay diversas tesis, esa es la que usted ha explicado, es una de las que también se maneja, pero por otro lado también algunos analistas están diciendo que ese tipo de escenas se dan en un contexto para comenzar a generar zozobra, pánico, desconcierto en la población con miras a unas elecciones. Incluso muchos de ellos están tildando para la postura del correísmo, ¿no? Bueno, todo esto se ubicaría porque lamentablemente se quiere generar pánico en la población. Es lo que también se viene diciendo. Sí, y se lo intentó inclusive en la primera vuelta. Hubo muchos mensajes que circulaban en redes de que se tenga cuidado al ir a votar, mucha aprensión. Curiosamente, el pueblo ecuatoriano reaccionó de forma distinta porque el porcentaje de abstención se redujo. La inasistencia estuvo alrededor del 18% de la abstención para votar, cuando normalmente es el 20-21%, es decir, 82% de los ecuatorianos decidieron, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de los terribles momentos que ha vivido el país, ir a votar y depositar su confianza más que en un candidato en el sistema democrático, porque hay que decir que los días que hemos pasado han sido días muy oscuros, muy complicados y muy violentos, pero la población sigue pensando que la democracia puede permitir que el país saque la cabeza fuera del agua. Ahora, ¿qué se espera también de las propuestas de las candidaturas? Tenemos a Luisa González por un lado, tenemos a Daniel por otro lado, a Daniel Noboa, pero lo cierto es que esta situación parece que se está saliendo de las manos. Para usted, ¿qué tipo de propuesta es la que podría encaminarse para poder solucionar o revertir esta situación? Yo creo que lo que primero hay que tomar en cuenta es que estamos viviendo un periodo excepcional en el país. Primero, desde el punto de vista de los tiempos, porque al contrario de lo que ha sucedido nunca en el país, hoy hay un periodo preestablecido presidencial para quien fuere que gane, de 15 meses aproximadamente. Por lo tanto, es poco el tiempo que gobernará. Esa es una primera realidad a la cual no se puede escapar. Lo máximo son estos 15 meses y no hay mucho más. Por lo tanto, los programas gubernamentales deben estar ajustados a ese plazo, a los 15 meses. Es un error hacerlo para 2 años, para 3 años, para 4 años, porque eso no es una realidad compatible con lo que vive el Ecuador ahora. Pero claro, entonces ahí mi pregunta sería, me disculpa doctor, ¿qué se podría hacer en 15 meses? O sea, ¿qué medidas tan audaces y radicales se podrían tomar para poder comenzar a tratar de cambiar todo lo que viene ocurriendo? Aquí viene un segundo hecho. Si va a ser poco el tiempo y si además ya está dada la configuración de la Asamblea, en la que, por ejemplo, la lista 5, que es la denominada correísta, tiene aproximadamente 53, 54 asambleístas hasta ahora de 137, 140, y tanto uno como otro candidato es probable que cuenten con un bloque de oposición más o menos compacto, que no les va a facilitar las cosas. Entonces, la primera conclusión es que hay que concentrarse en las medidas que pueda adoptar el Ejecutivo desde el Ejecutivo. No digo que no se tenga que contar con la Asamblea, porque la Asamblea forma parte del sistema democrático vigente en el Ecuador y en las repúblicas y en toda Latinoamérica. Pero lo que sí está claro es que en este poco tiempo hay que concentrarse en la mayoría de esfuerzos que pueda desplegar el Ejecutivo para buscar ser eficiente en el tiempo que le corresponde. Y lo segundo, la tercera constatación, aparte del tiempo y de las consideraciones respecto de la Asamblea, es que si así son las cosas, no hay que intentar hacer mucho. Hay que concentrarse en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Primero, seguridad. Porque si no tenemos seguridad, vamos a seguir bajo la bota de estos criminales y atormentados todos los días con hechos de sangre. Por lo tanto, el máximo objetivo y la máxima prioridad para quien sea que llegue a Carondelet debe ser la seguridad. Se me va el tiempo. Sí, doctor, se me va el tiempo, pero a mí me gustaría preguntarle eso porque me parece interesante su balance. ¿Qué piensa acerca de las medidas tomadas por Guillermo Lasso, Estado gobernando por decreto en materia de seguridad? ¿Considera que vamos o va a Ecuador por un camino acertado? Y de ese lado también los candidatos, el que podría ganar aquí para ese tiempo tan corto que tiene, ¿podría seguir sumando esa iniciativa, esa fuerza o esas medidas que ha tomado Guillermo Lasso? ¿Son las correctas? Han sido medidas parciales con resultados parciales. En unos casos más positivos, en otros casos menos positivas o de menos impacto. Creo que la reacción fuerte que hubo luego del lamentable asesinato del candidato Villavicencio, sin duda que ha trastocado algunas situaciones que antes se daban por hecho en términos de combate a la criminalidad. Pero falta un plan integral. Y como yo lo he dicho, me parece que inclusive aquí en este mismo foro, ese plan integral necesariamente debe suponer una revisión integral del modelo de gestión en las cárceles, que ya no da más, que está colapsado. Ahí los candidatos han dado algunas propuestas. Lo segundo,
tiene que ser un control mucho más exhaustivo a nivel de fronteras, porque al fin y al cabo somos un país donde mayoritariamente no se produce droga, sino que se transporta droga. Entonces, en función de esa realidad, hay que controlar las zonas de fronteras y particularmente los puertos. Y tercero, tiene que haber una inversión masiva para devolverle la capacidad de respuesta y la capacidad de poder de fuego tanto a la policía como el involucramiento también de las Fuerzas Armadas. Yo diría que lo tercero se ha hecho de forma mucho más intensa que los otros dos puntos, porque, por ejemplo, Ecuador es el tercer país en Latinoamérica que ha incrementado su gasto militar, particularmente para estos hechos de seguridad internos. Por lo tanto, complementado con un plan integral que involucre manejo de cárceles con un modelo de gestión nuevo y además el control de fronteras, tanto en áreas de mar como en puertos y en zonas fronterizas en el norte y en el sur, podríamos tener resultados bastante más exitosos. Interesante, entonces lo resumo: modelo de cárceles, comenzar a cambiar este modelo, este sistema de cárceles, las fronteras, mucho también cuidado de las fronteras, y por otro lado la inversión que se necesita en todo este aparato de seguridad. Muchas gracias al doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobierno de Ecuador, por su tiempo, por la deferencia, por explicar a todo el auditorio de lo que viene ocurriendo. Esperemos que esto se detenga y sobre todo teniendo en cuenta también el balotaje que se viene en ese país. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y siempre un gusto poder comparecer ante sus cámaras.